Estamos aquí con Gustavo Marangoni para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Gracias por estar aquí. Y bueno, y el domingo pasado se cumplieron los 2 años del inicio del gobierno de Mauricio Macri. Gustavo, ¿qué balance haces, ¿no?, en materia económica de esta primera mitad, ¿no?, del mandato que se cumplió el otro día? Yo diría primero casi una evaluación de naturaleza política que está asignada por 2 preguntas. Hace 2 años muchos se preguntaban, ¿podrá terminar? Y hoy la pregunta es, ¿podrá reelegir? ¿No? Entonces, uso esto como, si querés, pasaporte a la agenda económica. Yo creo que, paradójicamente, no necesariamente cuando un gobierno tiene un buen resultado electoral a mediado de término quiere decir que todo es un camino de rosas. De hecho, lo estamos viendo con el tema de la reforma previsional, la tributaria menos porque ya se desdibujó bastante, pero fundamentalmente la previsional. Creo que está ahora el estrés entre una agenda que el gobierno de alguna manera había postergado por pragmatismo y a la que ahora tiene que enfrentar, pero que empieza a ver que la oposición política que está desarticulada desde el punto de vista partidario, de alguna manera se empieza a articular en una suerte de resistencia en la calle, en donde puede, y creo que esto plantea de alguna manera una segunda parte del mandato, probablemente con más conflicto social, y con algunas dinámicas que habrá que abordar, ¿no? Porque cuando uno ve las proyecciones del 2018, ves un crecimiento que va a estar en el orden del 2 y pico, digamos, dejemos el pico más largo, más alto, de acuerdo a los gustos, con un desempleo que no... Vos fíjate, se acaban de conocer... Antes de ir, ¿no?, hacia la proyección, hacia lo que se viene, Sí. ¿crees que se podrían haber logrado avances más significativos en la solución de los importantes desequilibrios, ¿no?, que presenta la economía, como el déficit fiscal, bueno, ni hablar el déficit en cuenta corriente que existe, que de hecho no solo digamos que no hubo avances, sino que se ha deteriorado, ¿no?, en relación al gobierno anterior? Yo creo, digamos, que obviamente hay cosas que siempre ex post uno puede decir se podrían haber hecho de manera distinta, se podrían haber hecho de manera mejor. Obviamente yo creo que dentro de lo virtuoso es la salida del default. Se confirmó algo que a lo mejor muchos pensábamos, que la salida del default podía ser un piedra libre para tomar toda la deuda que puedas, cosa que está pasando. Es decir, ¿había que salir del default? Sí. ¿Había que tener cuidado con el endeudamiento? También. Después creo que hay temas de coordinación. No se entiende muy bien esta reforma previsional con la reparación histórica del año pasado. Alguna de las dos sobra. Sí, eso es cierto. De acuerdo a tu perspectiva que tengas, pero alguna de las dos sobra. Y de alguna manera también este tema de la reforma previsional tiene alguna cuestión curiosa, porque el gobierno dice hay que reformar previsional el cálculo de las jubilaciones porque así el sistema no tiene destino. Dice, pero con esta propuesta nuestra los jubilados van a ganar más. No, si van a ganar más quiere decir que no va a tener destino mucho antes ya, digamos, ¿no? Que el sistema puede colapsar antes. Entonces, digo, la pregunta es ¿cómo bajás el déficit? Mira, sos ortodoxo, sos heterodoxo, sos peronista, radical, de izquierda, todos reconocemos que la Argentina tiene un déficit machazo que no se puede sostener mucho tiempo, sobre todo bajo la base del endeudamiento. Listo, es una definición. Ahora, el tema es... Nos sentamos, agarramos un bloque como ese, la virome, y empezamos. Bueno, ¿por dónde? ¿Por los jubilados? Tenés lo que está pasando en estos días, ¿no? Paro, movilizaciones, protestas, etcétera. Es decir, bueno, ¿por dónde? ¿Por el empleo público? Menos. O muy claramente, bueno, ¿por dónde? Entonces, ahí yo creo que va a haber que repensar las cosas, y no estoy hablando solo del gobierno, de parte de todos, de una manera más estratégica, ¿me entendés? Porque también para uno sentado en el universo de la oposición puede hacerla fácil. Bueno, bajame el déficit, bajame el endeudamiento, bajame los impuestos, subí... Bueno, es decir, pará, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí a lo mejor hay un tema que tiene que ver con lo financiero.
Porque vos fíjate que toda esta batalla, digamos, previsional es más o menos por 70.000, 80.000 millones de dólares. Ahora, el aumento de la tasa del Banco Central en las últimas semanas representa más de la mitad de ese costo. Y eso es déficit cuasi fiscal. A ver, los economistas también, ortodoxos y heterodoxos, coinciden que hoy la Argentina, o el Banco Central, para ser más precisos, está pagando una sobretasa de 6-7 puntos. Eso es déficit fiscal. Esos son 70.000 millones de dólares, de pesos, bueno, perdón, lo hemos cuestionado anuales. acá, aquí en el programa, el tema de la política de tasa de interés del Banco Central. Central. ¿Puede decir, Gustavo, que sin esos 6 o 7 puntos de tasa de interés que sobran, no haría falta ningún tipo de reforma previsional, por ejemplo? Me parece que son dos dimensiones distintas, ¿no? Yo creo, a ver, son todas partes de un mismo, digamos, de una misma película. Ahora, el tema de la reforma previsional va a un tema importante. Vos sabés que si arranca judicializado es pan para hoy y hambre para mañana. Ya los estudios jurídicos tienen preparados los formularios para que cada uno presente la apelación correspondiente, porque la norma es retroactiva. Entonces, si vos me decís, mira, van a cambiar la metodología de cálculo y es a partir de marzo, y es 70% inflación, 30% RIP, qué sé yo, puedo discutir, pero bárbaro, se hace prolijo. Ahora, hacerlo de esta manera es judicializarlo, recurso de amparo, etcétera, y me parece que no terminás de resolver temas. Por ejemplo, hay un tema que uno sí podría ver, 1 millón de inválidos en la Argentina, de pensiones por invalidez. Es como un tema que tenés que pasar el peine fino y ver, ahí algo, digamos, tenés que ver. Pero insisto, para no mezclar todo, vos lo que sí tenés que tener es una perspectiva global. Y esa perspectiva global es el gasto del Estado, sus 3 niveles, la política monetaria, el tema tasas, el tema incentivos, porque también lo cierto es que yo creo que una política drástica de ajuste fiscal que te impacte fuertemente en el crecimiento, bueno, yo no sé si te permite en el término de 4 o 5 años, que es lo que el gobierno más o menos tiene previsto que llegue el déficit cero, digamos, ¿no? 2021, 2022, va a llegar. Porque iba a hacer ese comentario, vos fíjate, este año, digamos, con un crecimiento de casi 3%, la aguja del empleo no se movió. Y eso que le diste pichicata a la obra pública y la construcción anduvo bien. Quiere decir que no generás empleo. Entonces, si no generás empleo y si no hay un crecimiento, tampoco vas a poder, de alguna manera, ir bajando el tema del déficit fiscal. Y otro tema, digamos que todo está conexo y explicado, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Fuera de cámara, en corte, decías, no hay nada peor para la Argentina que el atraso cambiario. Absolutamente. ¿Seguís pensando que es un problema en Argentina hoy? Es un problema de Argentina hoy, que además, seamos honestos, también intelectualmente ya lo tenía, venía de arrastre del gobierno anterior, porque salvo la devaluación de Fábrega, digamos, de febrero del... el desequilibrio externo al final de 2015 que se la comió la inflación muy inmediatamente. Entonces, ahora, ¿por qué yo creo que tenés ahí un problema de incentivos cruzados de lo político y de lo económico? Porque yo decía, ya en el gobierno están hablando de reelección, pero vos económicamente tenés tipo de cambio atrasado. Ahora, cualquier candidato presidente de la Argentina, de Cambiemos, de Kirchnerismo, del peronismo, radical o del partido que vos te guste, si va por una campaña electoral te dice manteneme el tipo de cambio tranquilo, no quiero que el dólar se mueva, porque eso va en desmedro de mis posibilidades electorales. Con lo cual, me parece que ahí tenés que también plantear, insisto, el tenés no involucra solo al gobierno, porque la oposición tiene que tener propuestas responsables y porque acá no se trata de cuestión de pedirle a alguien que sea alto y bajo a la vez. Alto y bajo a la vez no se puede ser. Entonces cada uno va a tener que explicar el menú de alternativas que tiene. Digo, yo creo que en mérito de morigerar el déficit, así como planteaba revisar la pensión de invalidez, también te diría, me parece que este tipo de cambio y el tema del turismo exterior tiene que tener algún diferencial. Me parece que fue un error eliminar el diferencial de comercio del dólar turista, digamos, por decirlo así, que había, porque ahí se te van 8.000 millones de dólares el saldo negativo de la cuenta turismo de la Argentina. Muy bien, Gustavo, muchas gracias, se nos por acabó el favor. tiempo, un tema realmente interesante. Una reflexión importante de Gustavo, todos los sectores de la sociedad tienen que participar en este importante debate sobre cómo corregir los importantes desequilibrios que presenta la economía y que pueden generar graves problemas en el futuro. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.